En este video te voy a dar la guía definitiva y actualizada de derechos de autor en la industria musical. Para hacerla recopilé más o menos unas 57 fuentes sobre derechos de autor, regalías, publishing, masters, inteligencia artificial, sociedades de gestión, contratos y todo lo que necesitas entender para proteger tu música. Quédate hasta el final porque cuando termines este video vas a entender cosas que muchos artistas, me incluyo en su momento, llevamos años sin saber realmente cómo funcionan. Vas a saber qué es tuyo, qué debes registrar, dónde está el dinero y qué tienes que hacer para cobrarlo. Soy Emilio Riveros, artista, he trabajado en disquera, distribuidora y promotora de conciertos y te invito a que te suscribas porque mi objetivo es que puedas crecer en la música. Empecemos. Antes de entrar en el primer punto, quiero explicarte cómo voy a organizar esta guía, porque cuando empiezas a investigar de derechos de autor encuentras palabras como publishing, master, regalías mecánicas, derechos conexos, ISRC y todo empieza a sonar muchísimo más complicado de lo que realmente es. Así que vamos a seguir la vida de una canción desde que nace. Primero la creas, después defines quién es dueño de qué, luego acuerdas los porcentajes si trabajaste con otras personas, después la registras y la identificas correctamente, la lanzas, empiezas a generar dinero, ese dinero viaja por diferentes caminos y finalmente tienes que asegurarte que ese dinero llegue hasta ti y de que tus derechos sigan protegidos. Ese va a ser nuestro mapa durante todo el video. Y con esto claro, el punto número uno y probablemente el más importante de esta guía. Cuando escuchas una canción, realmente estás escuchando dos cosas diferentes a nivel de derechos. Por un lado está la composición, por el otro lado está la grabación, que normalmente vas a escuchar que llaman el máster. La grabación final es el máster. Vamos a hacerlo muy fácil. Imagínate que hoy te sientas con una guitarra a escribir una canción. Escribes la letra y haces la melodía. Aunque todavía no hayas grabado absolutamente nada, la canción ya existe. Eso es la composición. La composición es principalmente la letra y la música que escribiste, la melodía y los elementos propios de esa canción. Ahora, imagina que mañana entras a un estudio, grabas tu voz, un productor hace la batería, mezclan todo, masterizan y terminan con el archivo que después vas a lanzar, que después vas a subir a las plataformas de streaming. Esa grabación específica es el máster. Y aquí viene la forma más fácil de entender esa diferencia. Imagina una canción conocida que haya sido grabada por 10 artistas diferentes. La composición puede seguir siendo la misma, pero cada artista creó una grabación diferente. Es decir, una composición puede tener diferentes masters. Por ejemplo, tú escribes una canción hoy y grabas la versión en pop. Eso es un máster. 3 años después haces una versión acústica completamente nueva. Tienes otro máster. Y después otro artista hace otra versión de tu canción. Eso es otro máster porque hay otra grabación distinta. Pero la composición original sigue siendo la canción que escribiste. ¿Y por qué necesitas entender esto? Porque cada lado genera derechos y dinero por caminos diferentes. Cuando más adelante hablemos de Spotify, sociedades de autores, publishing, sincronizaciones o regalías, prácticamente todo va a volver a esta pregunta. ¿Estamos hablando de la composición o estamos hablando del máster? Si entiendes esa diferencia, ya tienes resuelta una parte enorme de derechos de autor dentro de la música. Vamos con la segunda parte, que es quién es dueño de qué. Y aquí vamos primero con la composición. Si tú escribiste solo o sola toda la letra y toda la música de una canción, en principio eres el autor de esa composición. Pero si la hiciste con más personas, la historia cambia. Supongamos que estás en una sesión con otras 2 personas. Tú escribes una parte de la letra, otra persona crea la melodía del coro y otra participa en la composición de esa canción. Ahora hay varios autores y entre ustedes tienen que determinar cómo se reparte esa composición. Puede ser 33% para 2 personas y 34% para una. Puede ser 70-30, lo que hayan acordado según la participación de cada persona. Y esto es lo importante. Estar dentro del estudio no significa automáticamente ser autor de la canción, porque una persona puede participar en la grabación sin haber participado en la composición. Por ejemplo, imagina que contrataste a un guitarrista para tocar una parte que ya estaba escrita. Ese guitarrista participó en el máster, pero eso por sí solo no significa que haya escrito parte de la canción. Cada paso depende de qué creó realmente y de los acuerdos que hayan hecho. Ahora vamos al máster, porque aquí la pregunta es distinta. ¿Quién es dueño de esa grabación específica? Si eres un artista independiente, pagaste tu producción, grabaste tu canción y no has firmado ningún acuerdo que entregue esos derechos, normalmente puedes ser el dueño de tu propio máster. Pero también puede ocurrir que un sello financie la grabación y el contrato establezca que el sello es dueño de ese máster, o que hayan varios propietarios, o que tú mantengas la propiedad pero le des a una compañía una licencia para explotarlo durante cierto número de años. Por eso hay algo que quiero que te quede claro. Ser el cantante no significa ser el dueño de todo. Puedes cantar una canción y no haber escrito la composición. Puedes haber escrito la canción y no ser dueño del máster que se grabó. Y también puedes ser dueño de las dos cosas. Vamos a poner un ejemplo concreto. Tú escribes una canción completamente solo. Después pagas a un productor para producirla. Tú financias la sesión y el acuerdo con el productor establece que él cobra por su trabajo, pero el máster se queda contigo. En ese escenario podrías tener
100% de la composición y 100% del máster. Ahora pongamos otro ejemplo. Escribiste la canción con otra persona el 50%. Entonces podrías tener 50% de la composición, pero seguir teniendo 100% del máster si tú eres quien posee esa grabación. Y por eso nunca debes mezclar cuánto tienes de la canción con cuánto tienes del máster. Son dos conversaciones distintas. Y aquí aparece el siguiente tema, que es cuando una canción tiene 2, 3, 4 o 5 autores. ¿Cómo dejamos claro cuánto pertenece a cada uno para que dentro de unos años nadie diga una historia diferente? Para eso existe un documento muy importante y ese es el punto número 3. Si hiciste la canción con otras personas, deja por escrito cuánto le pertenece a cada una. Para eso existe el split sheet, que básicamente es una hoja de reparto. Supongamos que escribiste una canción con otras dos personas y acuerdan que el 40% es para ti, 30% es para una persona, 30% es para la otra persona. Eso se escribe, se identifica quién es cada autor y todos la aceptan. Así de sencillo. Lo importante, y aquí te recomiendo que lo hagan apenas terminen la canción, cuando esté todo fresco y cuando todos se acuerden de quién hizo qué. En este caso estamos hablando del reparto de la composición. Si además varias personas van a ser dueñas del máster, ese reparto también tiene que quedar claro en el acuerdo correspondiente. Si una canción tiene varios autores, define los porcentajes antes de lanzarla cuando no empiece a generar dinero todavía. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es una confusión gigantesca, que es registrar una canción y registrar esa canción para cobrar dinero. Son dos cosas distintas. Cuando creas una obra original, el derecho de autor nace con la creación según las reglas aplicables de tu país. Por tener ese derecho, registrar oficialmente la obra y tener configuradas las entidades que cobran regalías son cosas diferentes. Vamos por partes. Primero, registrar tu obra. Registrar una canción ante la Oficina de Derechos de Autor de tu país sirve para dejar evidencia formal y legal de quién reclama la autoría y la propiedad de esa obra. Por ejemplo, en Colombia está la Dirección Nacional de Derechos de Autor. En Estados Unidos está la US Copyright Office y cada país tiene su propio sistema. Lo segundo es cobrar regalías. Registrar la canción, el punto anterior, no significa automáticamente que vas a generar dinero por esa obra. Para cobrar entran otras piezas. Piensa en esto así. Registrar es demostrar que la casa es tuya. Cobrar regalías es instalar las tuberías para que el dinero llegue hasta esa casa. Puedes tener la casa perfectamente registrada y aún así tener una tubería desconectada. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es una canción puede generar dinero de varios lugares al mismo tiempo. Y aquí vuelve a ser importante separar composición y máster. Por ejemplo, cuando alguien escucha tu grabación en Spotify, existe dinero relacionado con el máster o la grabación, pero también pueden generarse regalías relacionadas a la composición. Cuando tu canción suena en radio, en televisión, un concierto o en ciertos espacios públicos, pueden generarse regalías por el uso de la composición. Cuando tu canción se reproduce, se descarga o se fabrica un CD o un vinilo, aparecen las llamadas regalías mecánicas de la composición. Y si tu música aparece dentro de una película, una serie, una telenovela, un videojuego, hablamos de una sincronización. En una sincronización esto se entiende perfecto. Normalmente hay que autorizar dos cosas: la canción que fue escrita, o sea la composición, y la grabación específica que quieren utilizar, o sea el máster. Por eso una misma canción puede tener varios ingresos dependiendo de dónde y cómo se use. Y eso nos lleva directamente al punto número 6, que es si el dinero sale por caminos diferentes, ¿quién recoge cada uno? Vamos a simplificar este punto en 4 piezas. El primero, tu distribuidora. DistroKid, TuneCore, Symphonic, CD Baby, cualquier distribuidora. Ellos son los encargados de recibir directamente de plataformas como Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, los ingresos correspondientes al uso de tu máster. Y después se te paga según el acuerdo que tengas con la distribuidora. El segundo es tu sociedad de autores. Si eres compositor o compositora, una sociedad de autores ayuda a identificar determinados usos de tu composición y recaudan esas regalías de ejecución pública. El tercero, publishing o administración editorial. También existen administradoras de publishing que ayudan a registrar y recaudar regalías de composición en diferentes países y fuentes que pueden ser difíciles de gestionar tú solo. Y el cuarto son los derechos conexos. Dependiendo de cada país y del tipo del uso, también existen entidades que recaudan ciertos derechos relacionados con la grabación y los intérpretes. Te dejo esta gráfica en pantalla para que lo veas bien. Por eso puedes tener millones de reproducciones y aún así estar dejando dinero sin cobrar si solo configuraste una parte del sistema. El punto número 7, y para que todo este sistema pueda identificar correctamente tu música, existen dos códigos únicos, que son el ISRC y el ISWC. El ISRC identifica una grabación específica, es decir, el máster. Si grabas una canción y después haces una versión acústica, son grabaciones diferentes y van a tener ISRC diferentes. El ISRC es el identificador de grabaciones sonoras y videos musicales, no de la composición. Y por otro lado, el ISWC identifica la composición, es decir, la obra musical y sus autores. ISRC, grabación y máster; ISWC, composición. Piensa que son dos números de identificación distintos. Uno dice, esta es exactamente esta grabación, y el otro dice, esta es exactamente esta canción escrita
escrita por estos autores. Ahora hablemos de una situación muy común y es: ¿qué pasa cuando tu canción utiliza música que ya pertenecía a otra persona? Esto es muy común porque el punto número 8 es que hacer un cover, comprar un beat y utilizar un sample son tres cosas diferentes. Empecemos por el cover. Si vuelves a grabar una canción que otra persona ya escribió, estás creando tu propia grabación de una composición ajena. Eso significa que tú puedes crear un nuevo máster, pero la composición original sigue teniendo sus propios dueños y necesitas cumplir con las licencias que correspondan. Por otro lado está un beat. Si compras o licencias un beat por internet, lee la licencia, porque esta puede establecer cuántas reproducciones permite, si es exclusiva o no, durante cuánto tiempo puedes utilizarlo y qué participación conserva el productor. Comprar una licencia no significa automáticamente que compraste todos los derechos del beat. Y tercero está el sample. Un sample ocurre cuando tomas audio de una grabación que ya existe y la introduces en la tuya. Aquí puedes estar utilizando dos derechos ajenos al mismo tiempo: la grabación original y la composición que está dentro de ella. Por eso pueden ser necesarios permisos de ambos propietarios. Antes de lanzar, hazte una pregunta muy sencilla: ¿hay algo dentro de esta canción que yo no cree? Si la respuesta es sí, revisa qué permiso necesitas antes de publicarla. Y ahora vamos con el punto número 9 y es: ¿qué pasa con los derechos si utilizas inteligencia artificial? Una canción puede incluir material creado con inteligencia artificial y seguir teniendo partes protegidas, pero el material generado 100% con IA, sin suficiente intervención humana o autoría humana, no recibe esa protección. Por ejemplo, si escribiste tú la letra de una canción, pero la melodía la generaste con la inteligencia artificial, esa aportación humana ya te puede proteger. Así que si vas a utilizar inteligencia artificial para crear música, métele tu intervención humana, tus composiciones, agrégale un instrumento y en la mayoría de los casos vas a estar protegido. El punto número 10 es que puedes tener tus derechos perfectamente organizados y aún así puedes perder control sobre ellos si firmas un contrato sin entenderlo. Esto es muy importante. Cuando un sello, un publisher, un editor, manager o empresa te manda un acuerdo, hay 4 preguntas que tienes que hacerte: ¿qué derechos estoy entregando? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué territorios? Y si esos derechos vuelven a ti en algún momento. Porque no es lo mismo darle a una empresa permiso para explotar tu máster durante 3 años que cederle la propiedad completa para siempre. También tienes que ponerle atención a palabras como cesión, que es cuando entregas el derecho, o licencia, que es cuando permites que alguien los use bajo ciertas condiciones, exclusividad, cuando limitas con quién más puedes trabajar, o reversión, que indica cuando ciertos derechos vuelven a ti. No necesitas convertirte en abogado, necesitas entender exactamente qué pasa con tu música después de firmar. Y eso me lleva al punto número 11 y es: al menos una vez al año, revisa que tu música esté correctamente registrada en todos los lugares que utilizas. Empieza comprobando que tus autores y tus porcentajes estén bien, que tus títulos coincidan, que tus códigos estén correctos, que tus obras aparezcan en tus sociedades de autores, que tu distribuidor tenga toda la información correcta y que no haya canciones o regalías que no estén asociadas a tu cuenta. Porque una canción puede estar generando dinero y aún así ese dinero quedarse pendiente porque el sistema no sabe exactamente a quién le pertenece qué. Y si tienes un catálogo grande, esta revisión se vuelve necesaria cada año. Así que aquí está tu checklist final de todo lo que cubrimos en la sesión de hoy. Créeme, si llegaste hasta acá, eres parte del 1% de artistas que se toma en serio su carrera. Cada vez que termines una canción, pasa por esta lista. 1. Define quién escribió la composición. 2. Acuerda y deja por escrito los porcentajes. 3. Define quién es el dueño del máster. 4. Guarda las letras, sesiones y evidencia del proceso creativo. 5. Registra la obra donde corresponda. 6. Asegúrate de que la composición esté correctamente registrada para recaudar regalías. 7. Distribuye el máster con los créditos y metadatos correctos. 8. Verifica que tengas las entidades necesarias para cobrar los derechos que te corresponden. 9. Si usaste covers, beats, samples o materiales de terceros, revisa los permisos antes de lanzar. 10. Guarda todos tus contratos y acuerdos. Si haces esto desde el principio, todo lo que vimos durante el video se vuelve mucho más fácil de administrar cuando tu carrera empiece a crecer. Y esa es la guía completa. Si recuerdas una sola cosa de este video, que sea esta: crear la canción solo es el comienzo. Después tienes que saber quién es el dueño, dejar claros los porcentajes, registrarla correctamente, identificarla, configurar cómo se van a cobrar las regalías y proteger lo que firmes. Si este video te ayudó, te invito a que te suscribas al canal porque vamos a subir más contenido para que puedas crecer en la música. Nos vemos en el próximo.